Inrobix es una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid, en la que lo que buscamos es revolucionar el sector de la salud a través de una plataforma certificada como un producto sanitario que pretende ofrecer un servicio innovador de rehabilitación tanto en el ámbito clínico como domiciliario. Hemos desarrollado un coterapeuta inteligente que da vida a un robot para que interactúe socialmente con los pacientes y le ofrezca una serie de actividades pues bien basadas en imitación o bien a través de una serie de ejercicios que los pacientes tienen que seguir y que el robot además le va a dar un feedback, ¿no? Sobre cómo puede mejorar sus habilidades motoras o cómo puede mejorar sus habilidades cognitivas durante todo este tiempo, ¿no? Nuestra plataforma de Inrobix se compone de 4 elementos principales. El robot que interacciona con el niño, nuestro sistema de inteligencia artificial, que es el que controla al robot, así como los distintos dispositivos sensoriales que tenemos, por ejemplo una cámara 3D que capta la información de las posturas que está tomando el paciente, tenemos también un control del ritmo cardíaco, etc. Tenemos un tercer componente que son las apps que desarrollamos para los clínicos para que puedan configurar las sesiones de rehabilitación, hacer un seguimiento de las sesiones, de los pacientes que tienen, etc. Y luego el último componente es el sistema cloud, el sistema en la nube, en el que vamos almacenando toda la información de las sesiones de rehabilitación y que nos permite hacer pues, seguimiento, analítica, sistemas de reporting, etc. de todos los procesos de rehabilitación. Al final, esta plataforma se basa en mantener la motivación del paciente, en la adherencia, y siempre hay una interacción muy cercana entre el paciente y el robot. Nosotros podemos adaptarnos perfectamente al paciente, es decir, el médico puede configurar qué tipo de ejercicios quiere hacer con un paciente en función de sus capacidades. Por ejemplo, si es un paciente que no tiene movilidad en el lado izquierdo, pues entonces los ejercicios evitan pues que tenga que hacer movimientos con ese brazo izquierdo. Al final tenemos que ver que a ojos de por ejemplo, un niño, interactuar con un robot sería como estar jugando con un juguete, ¿no? Entonces ellos no creen en ningún momento que están yendo al hospital a rehabilitar, sino que están yendo a jugar. Estamos capturando datos del paciente en todo momento. Por ejemplo, sabemos que si está levantando un brazo, pero además gira la columna para compensar esa dificultad que tiene, toda esa información la captamos y se puede introducir en los informes clínicos que generamos de esos pacientes. También somos capaces de enriquecer el contexto de trabajo del terapeuta, que muchas veces pues, ellos sienten esa carencia de herramientas que sean capaces de enganchar a estos pacientes, ¿no?